Bien, muchas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a continuar con la siguiente charla, la segunda del día de hoy. Esta ha sido denominada Acoso sexual callejero, la delgada línea entre el piropo y el delito. Los expositores son Viviana Brenes León y Anthony Muñoz Hernández. Viviana Brenes es licenciada en Criminología, actualmente se desempeña como investigadora y se destaca en la atención de delitos sexuales en la Delegación Regional de Heredia. Tiene 11 años de experiencia en investigación de diferentes delitos, los cuales ha trabajado en diferentes dependencias a lo interno del organismo de investigación judicial. El señor Muñoz es licenciado en Derecho, se desempeña actualmente como encargado de la Unidad de Delitos Varios de la Delegación Regional del OIJ de Heredia, y cuenta con una trayectoria de más de 13 años en la investigación de diferentes delitos. Sin más, le damos el control de los micrófonos a Anthony y a Viviana. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. El micrófono es de ustedes. Buenos días. Dándole las gracias a todos por sacar un ratito de su tiempo para aprovechar esta charla. Vamos a iniciar con un pequeño video. Pablo, si gusta, nos ayuda con él. Pedimos las disculpas del caso. Estamos solucionando un pequeño error técnico para solucionar el asunto del audio del video. Ya vamos a tratar de solucionarlo en breve. Bueno, vamos a prescindir del video debido a problemas técnicos. Vamos a compartir el enlace para que todos puedan verlo. Es un video que se va a proyectar con una introducción bonita, ¿verdad? Donde ejemplificaba bastante bien de lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a proceder con la proyección de la presentación. No sé si me ayudas, Pablo. Ok, nosotros venimos a hablarles propiamente de lo que es el acoso sexual callejero, lo que es esa delgada línea entre lo que es el piropo y ya el delito. Este delito o este asunto es relativamente nuevo. Se vino a tipificar o se vino a reglamentar por el 2020 aproximadamente, a pesar de que sabemos de que esto no se vino a dar ahorita al 2020, pero se vino a regular hasta este momento debido a la presión social, debido a que, bueno, ya ahora contamos con más recurso audiovisual, cámaras, cámaras de vigilancia, celulares, ya. Es más, no hace mucho tiempo, como creo que para el periodo 2015-2016, se dio un asunto muy sonado a nivel social, donde dieron una noticia de donde un masculino hizo una grabación de una persona, una mujer, precisamente en el centro de San José, donde ahí a vista y paciencia todo el mundo él iba grabando con su teléfono y otro masculino observó la acción y lo expuso en redes sociales y demás, y a pesar de que fue un caso muy sonado, hubo mucha molestia social, esta persona pidió disculpas hasta públicas y demás, no hubo una sanción directa para él porque en ese momento no estaba reglamentado. Eso me da a creer que el Estado se vio en la obligación por la presión social, grupos de mujeres, ¿verdad?, que presionaron para que se viniera a reglamentar esto, porque por culpa de la sociedad en la que vivimos, una sociedad muy machista, que a pesar de que ya no se manifiesta con esa violencia como la vivían nuestros padres, sí todavía está un poquito ese machismo en la mentalidad propiamente de los hombres. Es muy importante, esa ley no fue creada solo para las mujeres, es una ley abierta que vino a proteger los derechos de las personas y garantizar que puedan transitar y tener sus derechos en espacios públicos. Ya, entonces, pues, si gusta, continuamos con la siguiente. Y lo podemos ver a lo que les manifestaba ahorita del asunto del machismo. Vea que buscamos lo que es el concepto de piropo y nos lo ejemplifica, recalcando asuntos de la mujer, o sea, no de una persona en específico, simplemente dice, es un dicho breve donde se pondera
alguna cualidad de alguien, perdón, especialmente la belleza de la mujer. O sea, todo está sin querer, por esa mentalidad machista que tiene la sociedad, ¿verdad? De que, de que todo está dirigido a la mujer, pero también sabemos, conocemos, de que hay hombres que son acosados, pero no lo denuncian por vergüenza o por esa mentalidad eh, de que no, a mí eso no me va a afectar o no me afecta, pero sabemos que hay casos y que existen lastimosamente. Ojalá puedan ver el video, ahí se ejemplifica claramente donde va evolucionando lo que es un piropo, ¿verdad? Eh, y va evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta ya la falta de respeto. Entonces, ahí podría, ¿cómo se llama? Recaer ya en un delito. Si gusta, avanzamos, por favor. Bueno, el acoso sexual callejero se vino a reglamentar, como les dije anteriormente, en el año 2020. El Estado se dio una obligación de reglamentar esto debido a la gran o el aumento, ¿verdad? En este tipo de costumbre mal, desde esa mala costumbre que tenemos los hombres, por el general, como dije anteriormente, no solo se da en mujeres y hombres, pero en su gran mayoría son mujeres, ¿verdad? Las que son acosadas, ¿verdad? Entonces, la ley básicamente lo que reza dice que se entiende que el acoso sexual callejero es toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, o sea, de una persona a otra, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o de las personas a la que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensas, que proviene generalmente de una persona desconocida. Eso es muy importante. O sea, aquí está reglamentado que generalmente proviene de una persona desconocida, pero no es la regla. El acoso puede venir de un exnovio, puede venir de un vecino, de un familiar del cual no tenga mucho contacto normalmente. Y más adelante les vamos a hablar de casos que nosotros hemos trabajado, donde normalmente las personas que acosaron no eran desconocidas. No es el famoso que todo el mundo lo tiene encasillado, ¿verdad? El constructor, que siempre es el constructor o el grupito de trabajadores, ahorita que está esto de la pandemia, perdón, los grupitos de Uber que están esperando trabajo y que pasan a muchacha. O sea, normalmente se encasilla ese grupo de personas, de trabajadores, de que son acosadores. Y es muy importante también el tema del acoso sexual callejero, que muchas de estas personas, y más adelante lo vamos a ver, ellos no están conscientes o ellos creen por ese pensamiento machista que arrastramos desde hace muchísimos años de que eso no es un delito, de que no estamos cometiendo un delito, de que yo no estoy haciendo nada, simplemente le dije un piropo, pero ellos no miden esa línea, ¿verdad? De respeto y el piropo, ¿ya? Y también es muy subjetiva, esta ley pero muy subjetiva y es muy importante para nosotros de que la gente denuncie y que aporte todos los datos necesarios. Hay gente que no va y pone una denuncia porque dice, ah, no va a pasar nada, no lo vuelvo a ver. Pero hay gente que pasa siempre por el mismo lugar y se ve eh, en la obligación de pasar por ese punto y que se va a topar con esa persona inevitablemente o que esa persona ya, como dice, ya lo tiene ahí medido, ¿verdad? Que ya paso siempre por aquí, paso por aquí y siempre la va a topar en el mismo lugar y esa persona cree que porque yo no estoy haciendo un contacto o no me le estoy acercando, no estoy causando un delito. Entonces es muy importante que la gente se acerque, formule las denuncias, nos aporten todos los detalles que tengan. Con este asunto de la pandemia, mucha gente nos llamaba y nos hacían una alerta, lo que es el famoso precedente. Mucha gente nos llamaba y nos decía, es que quiero dejar un precedente de que en tal sector hay un sujeto que le dice cosas, pero necesitamos que venga y que ponga la denuncia. No, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo, yo lo que necesito es que ustedes hagan algo, pero es muy importante que la gente sepa
que sea para nosotros poder hacer algo, necesitamos un ofendido, alguien que respalde lo que nosotros vamos a hacer. Pablo, si gusta, pasa. Y que nos den todos los detalles eh, de lo que para mucha gente dice, es que yo no voy a ir a poner denuncia porque no vi nada. Pero tal vez cuando ya es abordada por un investigador, podemos determinar de que en realidad sabía más cosas de las que ella creía, características de su forma de caminar, la zona donde fue abordada, eh, accesorios que esa persona utilizaba. De hecho, más adelante les vamos a comentar dos casos muy particulares que nosotros logramos encuadrar en este delito y no teníamos características del rostro, simplemente fueron abordados por nosotros y gracias a las entrevistas realizadas a las ofendidas, donde nos describían vestimentas, el lugar muy importante, a pesar de que estas personas no actúan normalmente en un solo punto, habrán uno que otro que se establece en un punto, pero normalmente siempre es un trayecto, y puede ser que sea de punto A a punto B 2 o 5 kilómetros, pero siempre es en ese lugar. Y normalmente son personas, los acosadores son personas que tienen sus vidas totalmente normales, que, que tienen su trabajo, que tienen que cumplir un horario, que tienen sus familias, y no es una persona que se dedica solamente a acosar y ahí va a estar. O sea, entonces, con las entrevistas nosotros logramos determinar de de que puede haber una habitualidad con esa persona, de que hay parámetros de horas, de vestimentas, que no se cambia la ropa, que usa ropa de trabajo eh, y demás. Más adelante les vamos a hablar de asuntos de cómo formular la denuncia, que es importante para nosotros. Pero ahorita les vamos a hablar lo que es de la conducta, lo que está penalizado propiamente en ese articulado. Sí, dentro de la ley que se estableció para penalizar todas estas situaciones, está lo que escribe el artículo 175, relacionado con el exhibicionismo o masturbación en los espacios públicos. O también pueden ser de un acceso público, por ejemplo, como el mall, que es de acceso para varias personas, y está también el transporte remunerado a personas, ya sea en buses o en taxis, formales, informales y cualquier otro de estas aplicaciones que existen ahora. ¿Qué podemos ver en este caso? Personas, y digamos que normalmente hombres, que exhiben sus partes íntimas, que se masturban frente a alguna muchacha o señora, y no hacen otra cosa más que eso, ¿verdad? No van a ver temas como de tener un contacto físico con la persona que lo esté viendo. Además, regula lo que es la persecución o el acorralamiento. Esto se da exactamente en los mismos espacios, ya sea en la vía pública, en algún lugar de acceso público, en el medio de transporte. En esta parte es como lo más común, la muchacha que va en el bus, ya sea que vaya sentada normalmente del lado de la ventana, que el sujeto que se sienta a la par, además tal vez de decirle algo grosero o tratar de entablarle alguna conversación. En el momento en el que ella le diga que no se siente cómoda y quiera que le dé campo para salir, esta persona no se lo permita de alguna forma, ya sea porque no se mueve, le dice que no salga, que no lo va a dejar pasar. Todas estas situaciones van enfocadas dentro de este artículo. Además, tenemos la producción de material audiovisual. Esto ya sea con un teléfono, con una cámara, que más que todo ahora por facilidad y acceso de la mayoría de la población, todo el mundo tiene su teléfono celular, todos funcionan con una cámara, de ahí que produzca algún material, como el caso que les comentaba el compañero anteriormente, de este muchacho en la Avenida Central que iba grabando a la joven que iba delante de él, y una tercera persona se da cuenta. En este tipo de situación de la producción de material, normalmente para la víctima va a ser más difícil porque va a ir caminando y va tal vez pensando en las cosas que tiene que hacer, hacia dónde se dirige,
y no se va a percatar que hay un sujeto detrás que va grabando, ya sea o tomando fotografías de su espalda, porque tal vez anda una enagua, un vestido, etcétera. Entonces, si este sujeto decide publicar este video, compartirlo con otras personas y de alguna forma la víctima se llega a enterar, esto puede ser un hecho que se denuncie o bien que otra persona se esté dando cuenta de la situación, que también pues, nos pasó un caso en Santa Bárbara donde había un vecino siguiendo a la joven, que de hecho era menor de edad, y un joven que estaba en una construcción se percató del hecho y le informó. De ahí se inició la denuncia. Pablo, podemos pasar la positiva. Otra dentro de las conductas penalizadas, o más bien lo que serían los agravantes a las conductas que anteriormente les comenté, sería porque el hecho sea cometido por dos o más personas, ya sea como esos grupitos que hablábamos, de que están los taxistas esperando que lleguen llamadas para hacer servicios, pasa una muchacha caminando y entre todos le dicen varias cosas, también de algún punto, que si yo hay una fiesta en una casa y hay varios sujetos por fuera de la casa y se da alguna situación con una persona, una mujer que va pasando cerca, esto hace que el delito sea más grave, o más bien la sanción sea más grave para estas personas. Además, si la víctima es menor de edad, mayor de 65 años, o sea, estamos hablando de los que ya están como adultos mayores o una persona con discapacidad. En esto es importante porque la ley está para todos, pero estas personas, por su situación particular, ya sea o que son muy jóvenes o que son muy mayores o incluso la discapacidad que tal vez no les va a permitir denunciar la situación. Por eso es que la sanción sería más grave para el infractor. Además, tenemos el artículo 388 sobre el acoso sexual, que antes de esta ley se tomaba como una contravención, no estaba dentro de los delitos penales. Aquí en un espacio público, acceso público, en un medio de transporte remunerado, profiera, dirija o ejecute con connotación sexual palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos o gestos o ademanes hacia una persona sin su consentimiento. Todas estas situaciones, y estamos hablando de que tiene que darse en contra de la persona que las está recibiendo. Normalmente a ninguna como mujer le va a gustar que le digan cosas, tal vez le podrán decir qué linda se ve o qué bonitos ojos o alguna cosa así y uno lo deja pasar. Sin embargo, ya cuando son constantes que van a estar ahí cada vez que pasan o simplemente las palabras. Ahora es más común utilizar qué rica, mi amor, para dónde va y todas estas palabras, incluso si le va a decir adiós flaca e incluso con los gestos, ademanes o todas las cosas que puedan utilizar, eh, eso hace que la mujer se vaya a sentir afectada, humillada, incluso temerosa. De ahí es que todas estas situaciones se pueden denunciar. Eso que menciona Viviana es muy importante, de, de que este delito es muy subjetivo, tanto para la persona que lo recibe como para la persona que va a dar una sanción como tal. Porque, por ejemplo, para alguna persona puede ser muy ofensivo algo que alguien le manifestó, pero tal vez a nivel penal no es tan gravoso como, y eso va a determinar también la forma en que fue criada esa persona, que fue educada religiosamente, ya que para ella sea muy, muy ofensivo que alguien simplemente le dirija la palabra y le diga Dios flaca, eh, o tal vez ya sabemos que hay personas que tienen la costumbre de hablar con adjetivos a todo el mundo. Conozco personas que las llaman por
por un adjetivo como mi rey, porque a todo el mundo le dice mi rey. Y cuando se topa con alguna persona y le dice mi rey, ya esta persona se sintió acosada porque nunca me ha dirigido la palabra, no lo conozco y me dice mi rey. Y simplemente por su mala costumbre de dirigirse hacia todo el mundo de esa manera, ya se vio ante un eventual delito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, Pablo, si gusta, pasa la diapositiva, donde esto va a ser muy subjetivo, tanto por el legislador como la persona que lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? No vengan a poner denuncia, no, sí, más bien vengan a poner denuncia y junto con el profesional vamos a evaluar eso. Continuando con lo que dicta la ley, tenemos también lo que son las sanciones para el ofensor. En este tipo de ley tiene penas, cada delito de los que les explicamos, tienen unas penas de cárcel de 6 meses a 3 años. Esto va dependiendo también de la gravedad. Sin embargo, cuando este ofensor es la primera vez que comete un delito, ¿verdad? No de cualquier tipo, no solamente con el acoso sexual, esta pena de cárcel se va a hacer en una multa. Esta multa se le obliga a pagarla en una suma de dinero en una institución que se va a designar después de que la sentencia quede en firme. Sin embargo, si esta persona comete otro delito, ya sea del mismo tipo o de algún otro, qué sé yo, cometió un hurto, amenazó a otra persona, cometió lesiones contra alguien, ya en ese momento pierde el beneficio y va a tener una pena más grave, entonces va a ser cumplir la pena que tenía pendiente por el acoso que había cometido, más la pena del nuevo delito. En algunos casos, el ofensor va a decir que su comportamiento se pudo deber a una adicción. Entonces, entre esto van a tener las penas accesorias, que va a ser como que esta persona se someta a tratamientos para adicciones, ya sea por alcohol, por drogas de uso. Todas esas situaciones tienen que ser valoradas por el juez. Igual que los pueden someter a programas o charlas en ciertas instituciones para que esta persona corrija esas conductas y entienda que la violencia de género que cambie pues esa mentalidad que quizás ha traído desde pequeño, porque como lo hablaba ahora el compañero Anthony, muchas de estas conductas vienen por generaciones, principalmente tal vez en personas ya más adultas o que no han tenido este cambio de ideas como las personas que tienen tal vez 18 o 20 años a hoy. De ahí que se hacen este tipo de charlas para que la persona cambie esa forma de pensar e ir con el tiempo tratando de que las situaciones se den de una forma más aislada y lo ideal sería que esto no llegara a suceder más. Esto que menciona Viviana es muy importante. Habrá gente que dice, bueno, y entonces, ¿para qué voy a ir a denunciar si esa persona ni siquiera va a ir a la cárcel? Lo van a mandar ahí a un centro, pero es muy importante que detener a este tipo de personas, porque como en todos los delitos, como en todo proceso, todo va a evolucionar. Estas personas deben de sentir, ya enfocándonos propiamente en el acosador, que tiene eso como su fetiche o su punto de excitación. Esas personas van a querer evolucionar porque ya va a llegar el momento en que acercarse a una persona y mostrar sus partes ya no va a ser tan excitante y ahí ya es donde va a evolucionar a un delito más gravoso como una violación, un tocamientos. ¿Ya? Entonces es muy importante que la gente se acerque al OIJ, al Ministerio Público y denunciar esas cosas para que esa persona, porque normalmente esas personas no son delincuentes y ellos creen que no están cometiendo delitos y es importante detenerlos. Ya esto les va a poner un freno a decir, pucha, sí estaba equivocado o tal vez ni sabían. Y más adelante, en los casitos que tenemos ahí, se los vamos a ejemplificar claramente, ¿verdad? Donde esas personas, ellos manifiestan de que, ¿por qué me detienen si yo no estoy cometiendo ningún delito? ¿Ya? Y eso es por culpa de la sociedad y demás, pero sí es muy importante que esas personas se les ponga un freno. Ya, entonces,
el hecho de que diga, bueno, la legislación de este país no permite que vaya a prisión, sí hay que regularlos, podemos tenerlos como dicen, en una lista ahí, ¿verdad? Ya tenerlos fichados de que quién es la persona que acechaba por esa zona y que tal vez evolucionó y ya a otro delito, entonces ya tener una lista de sospechosos y no permitir que eso pase. Pablo, si gusta, pasa. Pablo nos ayuda ahí para pasar la diapositiva. Ok, esta parte es muy importante. Procedimiento de cómo formular la denuncia y dónde formular la denuncia. Bueno, OIJ investiga contra ignorado. ¿Qué quiere decir eso? Ok, que nosotros investigamos cuando la persona dice, hey, me topé a alguien en la calle, no sé quién es, simplemente vi cómo vestía o iba en un vehículo tal. Ok, esa denuncia debe ser formulada en OIJ Heredia, perdón, en OIJ, perdón, de la población más cercana y y formularla ahí. Si la persona es conocida, si es un vecino y usted lo tiene identificado, ¿por qué? Porque es familia, porque es el exnovio o un conocido que simplemente ya usted sabe dónde vive, su identificación plena, se acerca al Ministerio Público, a la Fiscalía y formula la denuncia directamente ahí. Es muy importante que la gente denuncie y no nos llame solamente y nos alerte. O sea, las informaciones confidenciales son muy importantes para nosotros porque eso nos puede guiar a un objetivo. Pero si no tenemos una denuncia, no podemos activar el sistema judicial. Podemos tener noticia de crímenes, pero este delito, al ser tan subjetivo o tan nuevo en la legislación, no podría ni siquiera llevarnos a detener a esa persona, ¿verdad? Entonces es muy importante que las personas que vayan a formular la denuncia, también tenemos casos de que hay gente que llama y dice, no, es que yo nada más quiero dejar ese precedente para que ustedes hagan algo. Si no se acercan a OIJ, no vamos a poder activar ese sistema. Otros nos dicen, es que yo no voy a ir porque yo no vi nada. O sea, yo lo que vi fue muy vago porque yo salí corriendo, porque no vi características, pero ya cuando son abordados acá en OIJ, ya se puede recopilar un poco más de información, color del vehículo, que nos puede servir en otra denuncia donde la persona vio el vehículo pero no se acuerda del color, o vio la placa y el color, pero no se acuerda del estilo del carro, o que la persona iba caminando, de las vestimentas. Entonces, se hace un ponderado de todas esas informaciones y ya podemos dar con un objetivo, ya una ubicación, dónde fue abordada usted. Eso también radica en la importancia de que la persona que formula la denuncia no simplemente ponga la denuncia y se desentienda. Ya, pongo la denuncia y ustedes vean qué hacen. Es muy importante que la persona esté anuente a ayudarnos para ayudarles nosotros a ustedes, porque nosotros estamos al servicio de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que para nosotros es muy importante poder hacer una reentrevista por si sale algún dato que para uno no fue importante y entonces necesitamos reentrevistarla, ubicar el sitio donde fue abordada o donde vio a la persona. Hay personas que nos mencionan hechos que tal vez no podrían encuadrar en el acoso, pero a largo plazo determinamos que eso sí era acoso y lo pudimos encuadrar en un artículo, ¿verdad? Entonces, saber si esa conoce o tiene identificado al ofensor, eso no quiere decir que me tiene que traer el nombre y la cédula, no, pero me puede decir, este sujeto yo lo he visto en la zona, trabaja en X lugar, sé que trabaja para automercado porque andaba un uniforme de automercado, sé que trabaja para un supermercado X o para una construcción, para una distribuidora de materiales, por esto y esto. Puede que sea casualidad o no, pero con eso nos va a ayudar a descartar. ¿Ya? Entonces, ya una vez con todo esto y ya con la anuencia del- de la ofendida o ofendido, nosotros podríamos extender un informe y presentar a esa persona ante el Ministerio Público, ya sea, pero sí, es más, hasta el final del proceso es importante porque si detenemos a una persona con las características o en la zona con un patrón similar, podríamos hacer hasta un reconocimiento físico
donde la persona venga y diga, bueno, yo no le logré ver el rostro, pero sí le vi las vestimentas, o póngalo a caminar. Hay situaciones donde las personas dicen, "Hey, yo lo vi caminando, nada más los ponemos a caminar para ver si tiene ese mismo patrón o que, que ella determinó que existía, ¿verdad?" Entonces, muy importante denunciar, no solo las informaciones, no es que no llamen, sí llamen, porque también eso nos ayuda, pero lo que más necesitamos es la denuncia como tal, y ahí vamos a evaluarla. Lo que decía anteriormente, es muy importante, otra vez voy a volver a caer en eso, que las personas que vienen a denunciar nos digan claramente qué fue lo que esa persona les dijo o les hizo, porque no es solo externar palabras, sino también son gestos, sonidos. Entonces, eso, y por más grotesco que a esa persona le parezca o que no quiera repetirlo, es muy importante para nosotros, porque eso va a poder encuadrarlo en el delito, para no quedar en una contravención, que quiere decir que eso no es un delito y simplemente va a quedar en una llamada de atención. Entonces, necesitamos que las personas sean, las personas ofendidas, perdón, vengan y sean explícitas. Que si le da vergüenza decirlo en su momento a la persona que le está tomando la denuncia, ok, posterior manifestárselo al investigador o investigadora que lleva el caso y ser clara, decir, vea, me dijo estas y estas y estas palabras. Porque eso es lo que va a determinar si caemos en un delito o no. Y determinamos, o ahí le podemos explicar, no, mire, esto no encuadra en un delito, eso, y por malo que a usted le parezca, y podría caer en un piropo, pero no, o fue un caso fortuito, pasó un carro y me gritó, y lo que es muy común ahora, pero sí necesitamos que sean bastante explícitos y nos aporten las palabras específicas que utilizaba esa persona o que constantemente utiliza con ustedes. Si gusta, pasa, Pablo. Sí. Ahí antes de continuar con esta diapositiva, sí, retomando el tema anterior, en estos casos del acoso callejero, si se da, si son la víctima y se topan a fuerza pública, la policía municipal, ustedes podrían informarle, comentarle qué pasó, si vieron a la persona por donde huyó, algo particular que hayan visto, ellos les van a tomar todos esos datos y en ese momento, dependiendo del tiempo transcurrido, podría ser que ellos hagan un rastreo, ubiquen una persona y ahí se haga una detención. Eso sería un proceso. Si no se da de esta forma, sí es importante hacer la denuncia en el OIJ, ya que lo que es fuerza pública, policía municipal, lo que harían es un reporte, ya que el trabajo de ellos es meramente preventivo. Entonces, ellos no van a tomar eso como una denuncia. De hecho, para nosotros tampoco. Podríamos utilizarlo como parte de las diligencias de investigación para después consultarles si ubicaron a alguien, qué otro sector visitaron, si tienen casos similares. Sin embargo, es importante que la víctima se presente al OIJ y haga la denuncia. Si a ustedes les ocurre esto en San José, porque es su lugar de trabajo, pero viven en Alajuela, y les queda más cómodo pasar al OIJ de Alajuela, lo pueden hacer de esa forma. Internamente, nosotros nos encargamos del traslado de la denuncia. Ya posterior, cuando se ocupen hacer entrevistas o algún tipo de reconocimiento o algo similar que requiera el investigador, sí tendrían que coordinar con esa persona y eventualmente trasladarse a San José, pero ya se haría de una forma que quede accesible para las dos partes. Y otra situación sería si la persona tiene alguna discapacidad o tiene, es sorda, tenemos personal para recibir las denuncias con lenguaje del ESCO, eventualmente se puede coordinar hasta un traductor, entonces sí hay formas de recibir la denuncia, aun cuando la persona tenga alguna discapacidad. Ahora, con estos casos de acoso callejero que hemos atendido en Heredia, de esta imagen en particular, es un caso que se dio en enero, febrero del 2021 en el sector de San Francisco, por lo que conocemos por el mall Oxígeno, al automercado, que todo esto es carretera hacia San Joaquín.
muy importante mencionar acá que en este caso específico empezamos a recibir informaciones porque la gente todavía no está acostumbrada o está enterada de que ya esto es un delito, porque, porque la ley es muy nueva. Entonces empezamos a recibir llamados donde le decíamos, venga, denuncie, por favor, venga, denuncie, vengan y denuncie, y la gente no quería venir a poner la denuncia. Gracias a que varias personas llegaron a OIJ y formularon la denuncia, ya pudimos darle un poco más de seguimiento y ya recopilar un poco más de información, porque tras de eso nos daban una información de que había una persona, un exhibicionista, y listo, y que vayan y deténganlo. Mandamos a Fuerza Pública, nosotros nos personamos, pero no encontrábamos a nadie. Entonces, bueno, Viviana ya tuvo una participación más directa en este caso, tal vez nos puede explicar cómo se desarrolló. Sí, bueno, de eso llega una primera denuncia donde la joven iba por el oxígeno y el sujeto la aborda y le dice, véanmela, le muestra sus partes íntimas, se masturba frente a ella y se va corriendo. Como en este momento estábamos con el asunto del COVID y era más común el uso de la mascarilla, ella describe que la persona tiene una mascarilla. Sin embargo, agregó que anda un suéter oscuro, que el suéter tiene un gorro y que andaba unos audífonos tipo orejeras. Ya con esos detalles nos van ayudando a tener una idea de quién puede ser la persona, además de que dice que es una contextura delgada, la estatura que tenía. Entonces, esos detalles nos van sirviendo. En ese momento era un caso aislado, fuera de las llamadas o las informaciones que nos pueden orientar un poco, sin embargo, de ahí solo teníamos ese caso reportado. Luego de unos días se recibieron 2 denuncias más de 2 jóvenes que trabajaban en el supermercado y antes de llegar al trabajo, este sujeto los abordó. Él tenía la particularidad de hacer esto los días jueves o viernes entre las 4:50 a 5:30 de la mañana. Posteriormente, con la investigación, nos dimos cuenta de que ese era el trayecto que él utilizaba para llegar a su trabajo y precisamente a esas horas. Entonces, él de la misma manera las abordó en días diferentes, les mostró sus partes y se masturbó frente a ellas. En estos casos, ellas identificaron también el pantalón de mezclilla, el suéter, incluso que el suéter tenía una franja al frente. Los colores no iban a ser muy específicos porque por la hora estaba un poco oscuro todavía. Las 2 agregaron que él andaba un salveque y en esa ocasión no se nombró lo de los audífonos, por lo que ya teníamos a esa situación las 3 denuncias más las otras informaciones y se realizó un operativo. Y más en esto nos ayudó que él utilizaba siempre la misma ruta y la misma hora, un lapso similar, por lo que con varios compañeros investigadores fuimos al sector un viernes en la madrugada y estuvimos haciendo varios recorridos hasta ubicar una persona caminando con esas mismas características. Notamos en ese momento que este sujeto iba caminando por un lado de la acera y se cruzaba al otro extremo. O sea, iba haciendo como un zigzag en esa calle. La calle es bastante ancha y los carros a esa hora pasan muy rápido, pero aún así él lo hacía. De esto presumimos que el fin era pues encontrar alguna muchacha en algún extremo de la acera, porque a esa hora tampoco es que va caminando demasiadas personas. Ese día iba haciendo ese patrón y fue en algún momento donde yo estuve en la acera, caminé unos metros como cualquier otra persona que iba a esa hora por ahí, y él, a observar que voy en la acera, él decide abrillarse en el muro de una casa, abre su pantalón, muestra sus partes, se masturba y yo continúo mi camino, lo observo, pero continúo mi camino como lo hubiera hecho cualquier otro
y él sigue caminando hacia San Joaquín. Después de esto es que se procede con la detención de la persona. Al revisarlo, anda ese salveque que se ve en la fotografía y si se logra apreciar, ahí se ven unos audífonos que eran los que la primera ofendida nos describió. Entonces acá lo importante es que entre todos esos detalles se pudo identificar una persona. Tenía varias cosas, el patrón del tiempo, la misma dirección o el mismo recorrido, por lo que todo esto nos ayuda a llegar a esta situación. En este caso, pues se hizo de esta forma y se tuvo un buen resultado al lograr que, o al darse que en ese momento la persona comete la misma acción delictiva que había hecho antes. Si en esa situación uno hubiera pasado y él no comete ese delito y seguimos cerca y él no lo hace en ningún momento con ninguna otra persona en la calle, pues no hubiéramos tenido tanta certeza de que era el ofensor. Y en este caso es muy importante que a pesar de que teníamos denuncias, no teníamos un rostro. Las personas no lo identificaban plenamente por su cara, sino por sus vestimentas, por la descripción de los accesorios que utilizaba, el punto. Y es lo que vuelvo y repito, ¿verdad? Del asunto de que cuando esta persona fue abordada, su primera manifestación es: ¿por qué me detienes? Yo no estoy cometiendo ningún delito, yo no las toco, yo no me les acerco. ¿Por qué me van a detener? Entonces, ese pensamiento de que estoy en lo correcto, o sea, ningún acosador cree que está haciendo algo malo. Y puede que él haya iniciado con decirles cosas y ya evolucionó a masturbarse en vía pública. A pesar de que, y también recalcar de que era una persona común y corriente, tenía su trabajo, tenía su familia, cumplía un horario. Entonces, es importante porque yo he escuchado personas que dicen: "No, yo para qué voy a ir a denunciar eso", pero esto hay que denunciarlo, hay que detener a estas personas para frenar ese comportamiento que para ellos es normal y que va a evolucionar, y se los garantizo, va a evolucionar. Siempre, siempre estas personas ya van a perder el interés porque ya las personas no les prestan la atención o porque simplemente se les complicó o ya bajó ese punto de excitación para ellos y van a querer hacer algo más, y eso es donde ya vamos a caer en un abuso sexual de una persona en vía pública, y que puede hasta terminar en un homicidio, una persona que se resista además. Entonces es muy importante que, que se apersonen y que aunque crean que no tienen los datos suficientes, con una ponderación de datos de todas las denuncias podemos detener a esta persona, aunque no vaya a prisión, pero ya la podemos tener en una lista de sospechosos y, y poderla vincular a futuro en otro delito, o que ya esta persona con la detención pare y frene ese comportamiento. Pablo, pasa este otro caso muy bonito y particular que se trabajó en Heredia. Viviana también tuvo una participación activa, y ahorita Viviana les va a comentar y podría la gente decir cómo encuadraron eso o cómo lo tipificaron como un acoso sexual. Sí, y lo curioso de todo eso fue que empezamos a recibir llamadas telefónicas donde la gente denunciaba algo que sonaba hasta risible, donde ya empezamos a ver que existía un patrón en las llamadas, donde la primera llamada podría haber sonado un poco graciosa o como fantasiosa. Ya al recibir el operador o los investigadores otra llamada donde les alertaban la misma situación, ya nos hizo: ok, aquí hay algo que debemos investigar. Entonces, Viviana nos va a explicar de qué trataba el caso. En pues el sujeto lo que hacía era ir a la calle, escoger al azar a alguna muchacha que iba caminando y luego de seguirla unos metros, las rociaba con un líquido que era orina. En este caso, él actuaba
igual en horas de la madrugada, 5 de la mañana aproximadamente, cuando todavía estaba oscuro. Normalmente las víctimas no se daban cuenta, iban caminando, de repente sentían mojado el pantalón y al revisar qué era lo que los mojó, eso les llegaba ese olor de orina. Y no sabían exactamente de dónde había salido, sin embargo, veían un hombre que pasaba cerca de ellas. La mayoría de los casos se dieron en Heredia Centro, sin embargo, tuvimos uno en La Aurora, otro hecho que fue como aislado en San José, donde la víctima de San José reconoce completamente a esta persona cuando lo ve en las fotografías que se le muestran. De este caso, como decía el compañero, las primeras denuncias, las primeras informaciones suenan como algo extraño, más siendo orina. Sin embargo, se fueron haciendo más, incluso posterior a la detención aparecieron nuevas víctimas. En este caso en particular es muy importante, a diferencia del otro, que la otra persona sí se exhibía o se mostraba, véame, de las informaciones se recibían de que la mujer te decía, yo iba caminando por la calle muy temprano y alguien me orinó. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero cómo? ¿Usted sintió? ¿Se detuvo en algún lugar? Y no, no, simplemente me sentí mojada y toqué y olí mis manos y yo estoy segura que era orina. Entonces, el patrón era de que existían varias mujeres que se les estaba mojando las ropas, pero no teníamos sospechoso. Entonces, cuando ya fueron abordadas las personas, se les realizó consulta. Bueno, ok, había alguien, usted se detuvo en algún punto específico como para que le pudieran haber hecho eso, cerca de alguna baranda o cerca o algo. Y no, no, pero todas concordaban. En ese trayecto solo me pasó una persona a la par. Una persona iba al otro lado de la calle, o cuando yo me percaté ya iba cruzando la calle, o cuando yo volví a ver, ya se dio la vuelta y se fue, pero no puedo asegurar de que esa persona estuviera cerca de mí porque yo no me percaté porque normalmente eran a personas que iban para su trabajo, que iban aceleradas, que iban a tomar el bus. Entonces, pero ya empezamos a ver que había un patrón, entonces le pedimos, ok, esa persona que usted vio al otro lado de la calle o que le cruzó, cómo vestía, cómo andaba, y eso fue lo que nos ayudó a acercarnos a este objetivo. Sí, de hecho, de esa forma es que la mayoría de las víctimas describen vestimentas similares. El suéter color negro, que andaba una gorra, en ocasiones andaba pantalón de mezclilla, en otras anduvo pantaloneta, y los tenis color blanco. Entonces, más que todo, el suéter negro, los tenis blancos y un bolso color negro era como lo que más coincidía entre todas las ofendidas. En este caso, como les explicábamos que hay varias diligencias que tenemos que hacer durante la investigación, con una ofendida en particular nos dirigimos a los sectores donde ella le pasó con el fin de ubicar algunas cámaras y saber exactamente en qué parte fue. Y ella reconoce espontáneamente durante ese recorrido al ofensor. Ella en particular sí notó el día en que él la empezó a seguir, ya que ella pasaba por el mismo lugar de siempre y este sujeto estaba ahí. Ella le llama la atención porque sabe que nunca estaba en ese punto y sigue caminando, pero pendiente de qué se hizo este sujeto. Y ahí fue donde ella notó que él estuvo siempre detrás, a una distancia de 50 metros, pero ahí va detrás de ella. Después de que ella siente que le mojó su pantalón, es cuando él pasa caminando al lado de ella. No le dijo nada, pero sí era la misma persona. Ese día que se hizo la verificación de los lugares y demás, que ya hace el reconocimiento espontáneo, se logra la detención del sujeto. Al revisarle el bolso negro que todas describieron, es cuando ubicamos que tiene varias jeringas, un líquido amarillo, tiene un olor a orina, ya todo esto se tramita en laboratorios, pero de esta forma entendemos que esta persona lo que hace es llenar las jeringas con el líquido y de esa forma es que era más rápido rociarlas
a las víctimas con la orina. Además, que este sujeto hace grabación de esos hechos. Él tiene un teléfono, al cual después se le va a hacer una apertura y demás, y como parte de las diligencias, pero él tiene esa situación, él hace grabación de esa acción que él comete. Por estas situaciones es que la denuncia se logra obtener, encajar en el delito del acoso sexual callejero. Es un caso que es muy reciente, todavía está en trámite en la fiscalía y igual que el otro sujeto, esta persona tenía un trabajo, hacía estas cosas antes de ir a su trabajo o en sus días libres. Él no faltaba, cumplía con sus deberes. En el trabajo no tuvo ningún problema, no acosó a ninguna compañera. Nadie tenía idea de lo que este joven hacía antes o después, hasta el momento en que por la detención él ya no se presentó más a laborar. Y gracias a esa información oportuna o esas denuncias oportunas, evitamos que esta persona cometiera algo más. Nosotros, cuando detuvimos a esta persona, las jeringas traían las agujas. ¿Qué hubiera pasado si una de estas personas se percata y es punzada por esta persona y poder haber sido contagiada de alguna enfermedad o que simplemente ya su fetiche evolucionara y querer hacer algo más? Entonces, gracias a que se denunció, y tal vez mucha gente pensaría, pero esto no encuadra, ya detuvimos a una persona y ya detuvimos ese comportamiento que de fijo iba a evolucionar. Estos casos son como los más conocidos y que por el tema de que realmente es una persona que no se iba a poder identificar por un rostro, por ser conocido, son como los más relevantes que nos ha tocado trabajar. Sin embargo, hay casos, como le comentaba el compañero, del vecino, la joven que el vecino le dice cosas y es constante, es otro tipo de caso. O si es alguien que de verdad no conocen, que no han visto, pero creen poder reconocer, igual se puede hacer la denuncia y tratar de identificar a la persona por diferentes medios. Básicamente sería. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a hacer lectura a algunas de las consultas que nos han planteado. Vamos a ver un segundo. Dice Noelia Calderón Hernández: buenos días, saludos. Tengo una consulta. ¿Es culpable la víctima por su aspecto físico, vestimenta y demás de sufrir acoso callejero? Es decir, ¿tenemos nosotras la culpa de que se nos acose? La duda surge justamente a raíz del típico comentario: las mujeres se lo buscan porque les gusta provocar. Gracias. En esta situación, ya sea por la ley del acoso callejero, abuso sexual, violación, en ningún momento la vestimenta, la forma de desenvolverse de la mujer va a ser algo que la haga víctima, ya que todas estamos en la libertad de vestir, de andar como queramos, de estar en el lugar donde queramos ir, y el hecho de ir por la calle libremente, en la ropa deportiva porque vamos para el gimnasio o con un vestido bonito porque vamos para una fiesta, nada de esto debería ser una razón para que si les dicen algo, no quieran o traten de algún funcionario de darles a entender que fue algo que se buscaron. Simplemente la vestimenta, el aspecto físico y demás no tiene por qué ser algo que la víctima haya provocado. Muy bien. Tenemos otra pregunta, dice Cristal: ¿yo puedo grabar a un acosador y usar eso como prueba de denuncia o solo si se hace un debido juicio? No, de hecho, gracias a los dispositivos móviles, cámaras, nos han ayudado a resolver muchos de los casos. De hecho, esas imágenes que vieron en el segundo caso, habían cámaras que nos ayudaron a dar
fuerza a la investigación para poder vincular a esta persona con el delito. Y sí, está en todo su derecho de grabarlo y aportarlo como un indicio más para la investigación. Bien, seguimos con más preguntas. Vamos a ver. Dice Elpidia Celestina Chávez Casanova. Dice, hola, excelente tema. Mi consulta es, ¿esta ley protege a la persona con discapacidad? ¿Hay personal especializado para atender a personas con discapacidad? Por ejemplo, personal que sepa lenguaje de señas para poder denunciar. Bueno, por lo menos a nivel de OIJ puedo hablar. Nosotros contamos con personal de recepción de denuncias que ha llevado un curso que tal vez por el asunto de que no recibimos personas que sean sordomudas o mudas, tal vez su forma de expresarse no es, o de entender, no es excelente, pero sí por lo menos darse a entender, pero tenemos traductores y que podemos coordinar ya a futuro una cita para que sea entrevistada por una persona que le vaya a entender claramente. Igual con respecto para abordar a personas con discapacidad, ya sea con alguna discapacidad motora, o tenemos los médicos especializados, ¿verdad? Que nos van a ayudar a entender a esa persona. Igual con personas que hayan tenido algún impacto eh, por el evento. Entonces, tenemos personal que lo puede abordar con psicólogos y demás. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también. Aura Alfaro Jara dice, ¿entran en esta temática las personas, principalmente los hombres, que miccionan en vía pública? Estarían dentro del hecho de que al hacer esa acción haya una mujer que vaya pasando y que tal vez esta persona le va a decir, véame, lo está haciendo ahí de forma en que todos estén observando. Por lo general, los hombres buscan alguna parte en la que se van a ocultar, en la que van a evitar exponerse hacia las personas. Sin embargo, si hay alguno que lo está haciendo hacia el público, hacia la gente que va caminando, eh, y hay alguien que se sienta afectada, ofendida, o que incluso le haya dicho véame o algo similar, podría estar dentro del acoso callejero. Como les decía anteriormente, es muy subjetivo. O sea, si esta persona lo hizo con el objetivo, no tanto de hacer su necesidad biológica, sino de exhibirse de una forma de exhibicionismo, ya ahí encaja en este delito. No debería ser, no es que estoy diciendo que se puede hacer esas necesidades en vía pública, pero sí habría que evaluar ese aspecto. Excelente, muchísimas gracias. Francisco Bermúdez dice, buenos días y saludos a todos desde México. Pregunta, cuando la persona, acosador, tiene alguna condición psicológica ya determinada por alguna autoridad médica, ¿cómo se procede para la sanción o evitar la reincidencia en la conducta sexual, el acoso o exhibiciones? Bueno, por lo menos acá en Costa Rica existe un lugar llamado Capencol que está relacionado directamente con el Hospital Nacional Psiquiátrico y se encarga como del área penal, va siendo como un tipo de lugar que valora a cada ofensor del delito que sea, y van a ayudar junto con el perito de psiquiatría forense a determinar si esta persona tiene alguna condición que lo haga inimputable. Siendo así, entonces tienen ese lugar en específico para cumplir algún tipo de medida y que no esté en la calle volviendo a hacer sus conductas. Eso es muy importante, lo que dice Viviana. Capincol es un centro penal para personas con problemas psiquiátricos.
Entonces no quiere decir que un defensor o una persona que comete un delito va a alegar demencia y ya se va a dejar en libertad. Simplemente, si ya se logra comprobar de que efectivamente cometió el delito y es condenado por eso y debe cumplir una pena de prisión, será enviado a ese centro penal con personas con problemas psiquiátricos. No iría a un hospital psiquiátrico, como dice, es que lo van a mandar al hospital, no. Iría a cumplir su condena en una cárcel especial para ellos. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Tenemos una cantidad tremenda de preguntas, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos abarcarlas todas. Esta última pregunta es muy interesante, dice Ronnie Abarca Murillo. ¿Cómo se tramitan los casos donde las víctimas son turistas y estas ya no estarán en el país para cuando se cite a audiencia? Bueno, normalmente lo que se hace es que se toma la denuncia, se trata ahorita que tenemos la facilidad de redes sociales, de canales de comunicación como este, que estamos utilizando en este momento, se trata de recopilar toda la información, se hacen anticipos de prueba, se toman declaraciones que se pueden ya respaldar por el Ministerio Público con todos los aspectos legales que no, el hecho de que se vaya a otro país no quiere decir que va a estar incomunicada en su totalidad. Entonces, es muy importante que esa persona nos manifieste de que tiene que salir del país el día después o más pronto posible. Entonces, para tomar esas previsiones, pero sí nosotros como institución podemos recopilar esta información con anticipos, grabaciones y hacer todo el proceso con este tipo de sistemas y puede proceso desde otro lugar. Muy bien. Y una última, nada más. Hay una pregunta que hizo Ana Victoria Madrigal Bosa. Ella consultaba en qué cantón se tiene mayor registro de denuncias por acoso callejero. Y esa pregunta se la voy a responder yo ahorita, pero para que ustedes puedan responderle la siguiente, que dice, además del seguimiento de denuncias, el OIJ hace otras acciones para mermar estas situaciones. Entonces, la respuesta a la cantidad de denuncias por acoso callejero para los datos del 2022 se tiene un total de 147 casos siendo el de mayor prevalencia, el casco central, el cantón central de San José. Y luego los distritos de Heredia y Upala. Reitero la pregunta entonces para ustedes. Además del seguimiento de denuncias, ¿el OIJ hace otras acciones para mermar estas situaciones? Sí, bueno, por lo menos OIJ como tal, tiene una página oficial donde hace publicidad, alerta a la población, como la anterior charla, constantemente pasa compartiendo correos, alertando de, de qué es el acoso, cómo se puede denunciar. Entonces, realiza publicación en redes sociales, tiene su línea confidencial donde puede orientar a la gente. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Reiteramos que tenemos una cantidad tremenda de consultas, pero ya el tiempo nos gana. Y queremos agradecerle muchísimo precisamente a los compañeros, tanto a Viviana como a Anthony, la amabilidad de haber estado con nosotros, compartir con nosotros esta mañana y este tema tan interesante. Agradecerles a ustedes también la gentileza de su tiempo también, de estar escuchando y participando con tantas preguntas que, como hemos mencionado, vamos a estar respondiendo posteriormente a través del correo electrónico. Algo muy importante es que en el chat probablemente ya habrán visto que hemos compartido el enlace para el sitio web del organismo de investigación judicial. Lo mismo se ha compartido lo que es el app de OIJ. Es muy interesante porque tiene una versión para costarricenses, para nacionales, para personas que viven en Costa Rica, y una versión también dentro de ese mismo app para turistas que vienen al país. Entonces, este también es una herramienta genial, muy buena, que colabora con estas labores. Así que
Reitero, Anthony y Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Les estaremos haciendo llegar un certificado de reconocimiento firmado por el señor Walter Espinosa como forma de agradecimiento por esta excelente disertación. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de provecho la pequeña introducción a este tema, porque es un tema del cual podríamos hablar bastante, pero agradecerles a todos por el tiempo otorgado. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Y bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos, 10 minutos lo más, para iniciar con la siguiente exposición que tiene que ver con el tema de la influencia de los medios de comunicación en la percepción nacional sobre los delitos sexuales. Un tema riquísimo que será abordado por la jefa de la Oficina de Información y Prensa del Organismo de Investigación Judicial. Así que en breve seguimos, no se nos desconecten, sigan con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Saludos a todos y en breve estamos con ustedes de nuevo.